Gracias, presidenta. Es para presentar una cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri por la afectación al Estado de Derecho, a la independencia de los poderes, que ha quedado absolutamente revelada con el último dictamen de la fiscal Boquín en torno al desfalco que han hecho con el Correo Argentino. Y en esto no está involucrado solamente el presidente de la Nación, sino que hay otros funcionarios, representantes del Poder Legislativo, como en el caso del diputado Pablo Tonelli, del Poder Ejecutivo, como en el caso de Pablo Cluselias, que es nada más ni nada menos que el secretario legal y técnica de la Presidencia de la Nación, Andrés Ibarra, el secretario de Modernización. La verdad que el otro día leía con asombro una noticia de que se había llevado adelante un nuevo dictamen, porque ya teníamos uno anterior que hablaba de que en realidad ese acuerdo que se había suscrito oportunamente en torno a una deuda de alrededor de 70.000 millones de pesos que la familia y Mauricio Macri mantienen con el Estado Nacional, decía, ese acuerdo ruinoso y abusivo que suscribió oportunamente el Estado Nacional y que, bueno, después tuvieron que retroceder frente al estrépito público que generó la noticia, se veía ratificado por un nuevo dictamen al que inmediatamente intenté tener acceso porque obviamente hay publicidad en torno a las cuestiones que hacen al Poder Judicial de la Nación, al Ministerio Público en este caso de la Nación, y allí observamos que además también el procurador interino, Eduardo Casal, tiene una relación directa con todo lo que está pasando. Por eso cuando recién mi compañera de bloque, la senadora Anabel Fernández Sagasti, planteaba qué hace Eduardo Casal, yo le diría, y capaz que acá le podemos poner algún ritmo musical a esto, lo que hace Eduardo Casal es Sony por Policita, Policita por Tayano. Capaz que si hay alguien que tenga originalidad, ese Sony por Policita y Policita por Tayano termina en una cumbia santafesina, ¿por qué no? Porque la verdad es que, en primer lugar, inventaron un falso traslado del fiscal que intervenía en la causa, el fiscal Sony, a Santiago del Estero, para reemplazarlo por Policita cuando se produjo esta cuestión del acuerdo en el marco del concurso que tenía el Correo Argentino Sociedad Anónima. Y ahora, cuando ya se confirman los procesamientos, incluido el procesamiento de Mauricio Macri en torno a la causa, con el dedo, el procurador interino Casal lo reemplaza Policita por Tayano. Es decir, hay un enjambre, un enchastre institucional en torno a una deuda que mantiene la familia de Mauricio Macri con el Estado argentino, con cada una de las argentinas y los argentinos por alrededor de 70.000 millones de pesos. La verdad es que cuando accedo a la información y empiezo a ver, veo que hay un planteo de que hay una pérdida de activos líquidos, es decir, lo que hicieron, o como se dice vulgarmente, es un vaciamiento del Correo Argentino para no pagarle al Estado Nacional. Entonces, ¿qué vemos? Que mientras el presidente le pide a los argentinos y a las argentinas que hagan un esfuerzo, que aguanten un poco más, mientras promete que para después de las elecciones va a ir más rápido todavía con el ajuste y la profundización de este modelo de distribución regresiva del ingreso, mientras tanto, alegremente no solamente le debe al Estado de la Nación Argentina 70.000 millones de pesos, sino que además utiliza al propio también procurador del Tesoro, porque esto también hay que decirlo, para dilatar un procedimiento que es una vergüenza. Creo que en la historia jurídica internacional no debe haber un concurso preventivo que dure 17 años. Es contra legem
se han vencido todos los plazos para el periodo de exclusividad. Cualquier abogado o abogada que entienda de concursos y quiebras saben que lo que se han urdido son maniobras tremendas para justamente evadir la responsabilidad que tienen. Y acá, si me permite leer, voy a ir al pago de significativos honorarios. Esto es realmente para alquilar balcones, Presidenta. El estudio Tonelli, facturas, 3.757.647 pesos. Órdenes de pago, 4.437.984 pesos. Romero, Sapiola y Cluselias, el otro estudio, Cluselias, el secretario legal y técnico del presidente de la Nación, de Presidencia de la Nación, 142.440 pesos, 120.000 pesos, y así seguimos. Así fueron insolventando a la empresa para eludir la responsabilidad que tenían con el Estado argentino, es decir, con los 45 millones de argentinas y de argentinos. Siguiendo, Presidenta, podemos advertir que además de todos estos pagos, de estos inventos, de pagos por publicidades, mientras decían que no tenían recursos para poder pagar a los acreedores, generaron empresas fantasmas. Mire usted la institucionalidad de este país. Empresas fantasmas para conformar las mayorías y para poder aceptar ese acuerdo ruinoso para el país. Entonces, claro, estaban de los dos lados del mostrador. Los que habían sido directores del Correo Argentino, representantes, los que aún mantienen poderes siendo abogados, también representaban a los acreedores que obviamente habían inventado para dibujar las acreencias y vaciar la empresa. Y entonces así ahí nos encontramos, y esto surge del dictamen, no es una noticia, no es una fake news, no es una noticia falsa, surge de un dictamen fiscal. Encontramos que para construir la mayoría requerida en el marco del concurso, lo hicieron con 360 votos, de los cuales, fíjese usted, hay varios casos, pero uno que es el estudio de Tonelli Abogados, del diputado Tonelli, que es miembro del Consejo de la Magistratura, que controla jueces, controla fiscales. Fíjese usted, ellos son Alejandro Jorge Negro, 25 conformidades por poder. 25 conformidades que fueron a contribuir a esos 360 votos de acuerdo ruinoso para el Estado Nacional. Otro del mismo estudio de Tonelli, Buceta, mire, 15 conformidades por poder y otorgó poder como cesionario del acreedor. Y Martín Ceferino Díaz, 15 conformidades. Total, el estudio Tonelli le puso 55 conformidades al acuerdo de Mauricio Macri con el Estado Nacional para estafar a las argentinas y a los argentinos en 70.000 millones de pesos con un vaciamiento nefasto en detrimento de los intereses del pueblo argentino. Y mire, la verdad que tengo mucho más para decir, pero le quiero decir también la actuación del Procurador del Tesoro, porque acá no es solamente el Ministerio Público, no es solamente el Ministerio de Modernización con Ibarra, quien también contribuyó al armado de esas mayorías, sino que también está el Procurador del Tesoro de la Nación, que interviene en el marco del procedimiento para generar dilaciones, diciendo que hay que correr traslado a la Auditoría General de la Nación cuando sabe perfectamente que no corresponde, planteando estas dilaciones en 2 años más para terminar de definir cuándo le va a pagar Mauricio Macri al Estado argentino lo que le debe. En el mientras tanto, él puede decir te la debo. Las argentinas y los argentinos tienen hambre. Estamos discutiendo cómo acceder a la comida. 1 litro de leche está entre 50 y 70 pesos. Cayó el consumo de leche, cayó el consumo de carne. Que Mauricio Macri deje de intervenir en la independencia de los poderes del Estado, deje de degradar al pueblo argentino y a sus instituciones y fundamentalmente que cambie el rumbo de sus horrorosas políticas que están llevando hambre al pueblo argentino. Muchas gracias, Presidenta.